En el corazón de Colorado esperaba que este pequeño refugio en las montañas sería un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que encontró fue una realidad mucho más sombría. La desaparición de Kelsey Barrett en noviembre de 2018 fue solo el comienzo de un intrincado caso que desvelaría un mundo de engaños y traiciones. La comunidad de Woodland Park, conocida por su tranquilidad y belleza natural, se vio sacudida por la repentina desaparición de una de sus residentes más queridas. La investigación inicial fue lenta y plagada de incertidumbres. Los detectives comenzaron a juntar las piezas de un rompecabezas que a primera vista no parecía tener sentido. Patrick Frazee, el prometido de Kelsey y padre de su hija, mantenía su inocencia, afirmando no tener conocimiento del paradero de Kelsey. Sin embargo, el tiempo revelaría una historia mucho más oscura. Los investigadores, al escarbar más profundamente, descubrieron un entramado de manipulaciones y violencia que dejó atónita a la nación. Kelsey, que había dedicado su vida a volar alto tanto en el aire como en sus aspiraciones personales, se había convertido en víctima de un juego cruel y despiadado. Las pruebas comenzaron a acumularse contra Frazee, cuya fachada de preocupación y amor pronto se desmoronó bajo el peso de sus propias mentiras. A lo largo del proceso, la madre de Kelsey, Cheryl Lee, se convirtió en una figura central en la búsqueda de justicia para su hija. Con una fuerza inquebrantable, luchó no solo por esclarecer la verdad, sino también por asegurar un futuro seguro para su nieta, Kaylee. La comunidad, unida en solidaridad, vio cómo se desarrollaba un juicio que reveló detalles escalofriantes de la vida privada de Kelsey y los oscuros secretos de Frazee. Kelsey Barrett fue en vida un faro de esperanza y determinación. Su legado, sin embargo, está marcado por la tragedia y la injusticia, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de la verdad. Su historia es un recordatorio de que, aunque el amor y la bondad pueden iluminar nuestras vidas, también debemos estar atentos a las sombras que pueden acechar en las esquinas más inesperadas. En la búsqueda de justicia para Kelsey, encontramos no solo respuestas, sino también una reflexión sobre la naturaleza humana y el poder del amor incondicional en tiempos de adversidad. En el corazón de Colorado, Kelsey Barrett había vislumbrado un nuevo comienzo, un refugio donde podría construir una vida estable para ella y su hija pequeña. Con determinación adquirió un condominio, se dedicó por completo a su trabajo y creó un hogar cálido y amoroso para su pequeña. A pesar de la distancia que la separaba de su familia en Washington, mantenía un vínculo cercano, llamando y enviando mensajes a su madre casi a diario y visitándola siempre que le era posible. Cheryl Lee, su madre, solía describir a Kelsey como una mujer compasiva, tenaz y altruista, que siempre anteponía las necesidades de los demás y nunca dejaba de trabajar por sus sueños. El Día de Acción de Gracias, 22 de noviembre de 2018, Kelsey fue vista por última vez en imágenes de seguridad mientras compraba en un supermercado local junto a su hija de 1 año. Posteriormente regresó a su hogar para preparar una cena festiva que planeaba compartir con su prometido. Era un día que debía ser rutinario, pero se convirtió en el último de su vida. Cuando su familia no pudo comunicarse con ella, la preocupación se apoderó de ellos casi de inmediato. Kelsey era una madre devota. Jamás desaparecería sin dejar rastro ni permanecería en silencio durante días. Cheryl intentó llamarla, enviarle mensajes, pero sin respuesta. Desesperada, contactó a Patrick Frazee, su prometido, quien le dijo que Kelsey había terminado su relación el Día de Acción de Gracias y que necesitaba espacio. Sin embargo, los investigadores descubrirían que aquello era una mentira, destinada a ocultar una verdad mucho más oscura. A medida que la policía profundizaba en el caso, la versión de Frazee comenzó a desmoronarse. Los registros de su teléfono revelaron que el dispositivo de Kelsey había emitido señales desde Gooding, Idaho, 3 días después de su desaparición, a más de 1,100 kilómetros de su hogar en Colorado. Este hallazgo lo cambió todo. La explicación serena y evasiva de Frazee dejó de tener sentido, y cuanto más indagaban los detectives, más extrañas se volvían las cosas.
Pronto descubrieron que Patrick Freyes mantenía una conexión cercana con otra mujer, Crystal Lee Kenny, una enfermera de Idaho y su exnovia. Los registros telefónicos mostraban frecuentes comunicaciones entre ambos en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Kelsey. Para los investigadores, aquello no era una simple coincidencia, sino la pieza faltante de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Con el peso de la culpa sobre sus hombros, Crystal Lee Kenny no pudo guardar el secreto por más tiempo. Se presentó y confesó haber estado involucrada, al menos en parte, en lo sucedido a Kelsey Barrett. Su declaración se convertiría en la clave que finalmente revelaría la verdad. Kenny reveló que Patrick Freyes había planeado el asesinato de Kelsey mucho antes de que ocurriera. En 3 ocasiones distintas intentó convencerla de que lo ayudara a llevar a cabo su plan, pero ella alegó que no podía obligarse a hacerlo. Sin embargo, cuando llegó el día, Freyes acudió a ella nuevamente, esta vez para ayudarle a limpiar el escenario del crimen. Su confesión sacudió a todos los involucrados, dejando al descubierto la frialdad de un plan meticulosamente elaborado y la devastación de una vida truncada. En la vastedad del paisaje de Colorado, el caso de Kelsey Barrett resuena como un eco de la fragilidad de la vida y la complejidad de las relaciones humanas. La búsqueda incansable de la verdad y la justicia se convierte en un recordatorio de que, en el teatro de la vida, las sombras más oscuras a menudo acechan bajo el brillo de lo cotidiano. Trabajando en el caso. A medida que los investigadores escuchaban, una historia espeluznante comenzó a desarrollarse, una que exponía la brutalidad absoluta de los últimos momentos de Kelsey. Según Kenny, Freyes atacó a Kelsey dentro de su propia casa, mientras su pequeña hija estaba a solo unos metros de distancia en otra habitación. Colocó un suéter sobre la cabeza de Kelsey para amortiguar sus gritos, luego la golpeó repetidamente con un bate de béisbol, golpe tras golpe, hasta que no quedó nada más que silencio. La violencia era inconcebible. Al día siguiente, Kenny dijo que entró en el apartamento de Kelsey, el mismo lugar donde había sucedido ese horror inimaginable. Locador, el inodoro, incluso en los enchufes eléctricos. No era solo una escena del crimen, era la destrucción de una vida. Kenny describió pasar horas fregando cada superficie, tratando desesperadamente de borrar las pruebas bajo las órdenes de Freyes. Incluso tiró objetos manchados de sangre, cosas como trapos de limpieza, toallas y, desgarradoramente, algunos juguetes de la hija de Kelsey. Pero por mucho que lo intentara, la verdad no podía borrarse por completo. Los investigadores forenses encontraron más tarde rastros de la sangre de Kelsey por toda la casa. Pequeñas salpicaduras que contaban la historia de lo que realmente sucedió esa noche. Esos patrones, combinados con la confesión de Kenny, pintaron un cuadro escalofriante de premeditación y crueldad. Patrick Freyes no había perdido el control. Había planeado cada paso, y cuanto más se acumulaban las pruebas, más claro se volvía. Esto no fue un crimen pasional, fue un acto calculado de pura maldad. Aquellos que llegaron a conocer la historia completa de la muerte de Kelsey Barrett quedaron atormentados, no solo por la brutalidad del acto en sí, sino por la calma escalofriante que siguió. Después de matar a Kelsey, Patrick Freyes no entró en pánico, no huyó. En cambio, ejecutó un plan que mostró cuán frío y calculador era en realidad. Colocó el cuerpo de Kelsey dentro de una bolsa negra, luego la escondió entre una pila de pacas de heno en una granja cercana, como si pudiera simplemente ocultarla y videoitarle la vida. Freyes pasó el día de Acción de Gracias con su familia. Rió, comió, actuó como si nada hubiera pasado. Ese inquietante sentido de normalidad, esa completa falta de remordimiento, heló a todos los que luego escucharon la historia. Días después, Freyes regresó a la granja. Sacó la bolsa de su escondite, la colocó en un abrevadero de metal y vertió gasolina sobre ella. Luego arrojó pedazos de madera y le prendió fuego. Un espeso humo negro se elevó hacia el cielo mientras las llamas devoraban todo a su paso. Cuando finalmente el fuego se extinguió, Freyes revisó las cenizas, aplastando y dispersando lo que quedaba.
En este abismo de oscuridad, donde la humanidad parece haber desaparecido, surge una reflexión inevitable sobre la fragilidad de la vida y la sombra que el mal puede proyectar sobre ella. La historia de Kelsey Barth es un recordatorio sombrío de los límites del alma humana y del persistente desafío de buscar justicia y paz en un mundo a menudo gobernado por el caos. Desapareció por voluntad propia. La evidencia era irrefutable y las mentiras de Freyes comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes. En la fría realidad de los hechos se revelaba un retrato desolador de la obsesión y la desesperación llevadas a sus extremos más oscuros. El río y el vertedero se convirtieron en testigos mudos de un intento desesperado por borrar la existencia de Kelsey. El agua y la tierra, indiferentes a las atrocidades humanas, ocultaron temporalmente las pruebas de un crimen que había sido premeditado con una frialdad escalofriante. Crystal Lee Kenney, una cómplice involuntaria en este macabro teatro, se vio atrapada en una telaraña de manipulaciones y culpa, su vida entrelazada con la de un hombre que había perdido todo rastro de humanidad. La disputa por la custodia de Kaylee, una niña inocente, se convirtió en el catalizador de una tragedia inimaginable. Las acusaciones de Freyes contra Kelsey, infundadas y crueles, eran el reflejo de un deseo insaciable de control y posesión. En los documentos judiciales emergieron detalles que revelaban la profundidad de su plan. No solo había contemplado deshacerse de Kelsey por su cuenta, sino que también había intentado involucrar a otros en su depravado esquema, sin éxito. A medida que los investigadores desentrañaban la compleja maraña de mentiras y engaños, la verdad detrás de la fachada de Freyes se hacía cada vez más evidente. Era un hombre consumido por su propia obsesión, dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso la vida de la madre de su hija, para satisfacer sus anhelos egoístas. El testimonio de Crystal Kenney, aunque teñido de remordimiento, fue crucial para desvelar el entramado criminal. Sus acciones, aunque condenables, reflejaban la influencia manipuladora de Freyes, quien no dudó en utilizarla como un peón en su juego mortal. La historia de mensajes de texto falsos y alibis construidos sobre mentiras fue desmantelada con precisión por los investigadores, quienes reconstruyeron meticulosamente los eventos que llevaron a la desaparición de Kelsey. El caso de Kelsey Barrett no solo expuso la brutalidad de un asesinato, sino también el profundo impacto de la violencia doméstica y las dinámicas de poder en las relaciones interpersonales. La tragedia dejó una marca indeleble en todos los involucrados, desde los detectives que trabajaron incansablemente para resolver el caso, hasta la familia de Kelsey, que enfrentó la pérdida irreparable de una hija y madre. En última instancia, la historia de Patrick Freyes y Kelsey Barrett es un recordatorio sombrío de cómo el amor puede transformarse en posesión y cómo la búsqueda desenfrenada de control puede llevar a la destrucción. En el silencio que sigue a la tormenta queda una lección de advertencia sobre los peligros de la obsesión y las devastadoras consecuencias de la violencia. Una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la imperiosa necesidad de justicia y verdad en un mundo a menudo oscurecido por las sombras del engaño. Desaparecida. Y si eso no fuera suficiente, las cámaras de seguridad capturaron a Freyes y Kenney juntos en una estación de servicio, comprando gasolina, la misma gasolina que más tarde se utilizó para quemar el cuerpo de Kelsey. Poco a poco, las mentiras se desenredaron. Cada evidencia, cada mensaje de texto, cada marca de tiempo, conducía directamente a Freyes. Para diciembre de 2018, su red de engaños finalmente colapsó. Freyes fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de solicitud para cometer asesinato y alteración de un cadáver. Los fiscales incluso persiguieron cargos dobles de asesinato, uno sugiriendo que actuó solo y otro en caso de que otros hubieran estado involucrados. En cuanto a Crystal Lee Kenney, se convirtió en el testigo clave del caso. Admitió su papel en limpiar la escena del crimen y ayudar a Freyes a ocultar lo que había hecho. En el tribunal reveló la espantosa magnitud de su planificación, cómo había tramado la muerte de Kelsey mucho antes de que ocurriera y cómo intentó en múltiples ocasiones que ella lo hiciera por él.
Aunque expresó arrepentimiento y finalmente se declaró culpable de manipulación de pruebas, su confesión provocó una enorme indignación pública. Muchos la vieron como cómplice, alguien que podría haber salvado la vida de Kelsey, pero eligió permanecer en silencio hasta que fue demasiado tarde. El juicio de Patrick Freyes llegó a su fin en noviembre de 2019, con el jurado declarándolo culpable en todos los cargos. El juez no se contuvo, calificando el asesinato de brutal e insensato antes de sentenciar a Freyes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de otros 156 años por los demás cargos. Para la familia de Kelsey, el veredicto trajo alguna medida de justicia, pero ningún sentido real de paz. Aquellos que los conocían dijeron que la sala del tribunal se sentía pesada ese día, llena de angustia mientras la realidad de lo que había sucedido finalmente se hundía. Después de la sentencia, a los padres de Kelsey se les concedió la custodia de su joven hija, Kaylee, asegurando que crecería en un hogar seguro y amoroso, rodeada de una familia que le contaría sobre la madre que la adoraba. El asesinato de Kelsey arrojó una luz dura sobre algo más profundo, los peligros silenciosos del control doméstico y el abuso emocional. Amigos y compañeros de trabajo admitieron más tarde que habían visto señales de que Freyes era controlador, pero nadie imaginó que pudiera escalar a algo como esto. Ese silencio, esa vacilación para hablar, le costó la vida a Kelsey. Su caso se convirtió en un llamado de atención, provocando conversaciones en todo el país sobre la importancia de reconocer las señales de advertencia y ofrecer ayuda antes de que sea demasiado tarde. Nos recordó que el abuso no siempre deja moretones visibles. A veces se esconde detrás del encanto, la rutina y el silencio. Aunque se hizo justicia, la historia de Kelsey sigue resonando. Su familia y amigos aún lloran, pero también la honran luchando por la concienciación, hablando sobre la importancia de identificar y prevenir el abuso. La tragedia de Kelsey se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia doméstica y un llamado a la acción para proteger a los vulnerables. En última instancia, es un recordatorio de que la verdadera justicia no solo reside en los veredictos judiciales, sino en un cambio cultural que valore la vida y el bienestar de cada individuo. Kelsey Barrett vivió una vida colmada de amor, esperanza y promesas, un camino que, pese a haber sido truncado, ha dejado una huella imborrable en aquellos que aún buscan aprender de su historia. Su destino, aunque trágico, se ha convertido en un faro de advertencia para quienes se enfrentan a relaciones peligrosas, instando a la comunidad a mantenerse alerta y a confiar en sus instintos. La memoria de Kelsey resuena como un eco persistente, recordándonos la importancia de cuidar a quienes nos rodean, de escuchar las señales que nos advierten del peligro y de actuar con determinación para proteger la vida y el bienestar de los demás. En su legado encontramos una lección de valentía y vigilancia, un llamado a la acción para prevenir el sufrimiento de otros y construir un mundo más seguro. En el reflejo de su historia emerge una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la fuerza que reside en la unidad y la empatía.